Ana María Ponce, ¿algo se te ocurre a ti sobre el buen vivir? A mí me suena, soy Frida Villada. Ah, Frida, bienvenida, qué rico Gracias. irte y Sí, verte. gracias. A un, pues, estado de bienestar eh, personal, por ejemplo, tanto económicamente como en tu ambiente, y todos los factores que hacen que una persona se encuentre, pues, bien, ¿no? La salud, etcétera, que tenga una vida digna. Muy bien, muy interesante. Sí, adelante. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Tú eres No, que no te... sí, perdón. ¿Quién eres tú que no te veo? Soy Ana María. Ana Ah, Ana María. María, qué gusto. ¿Cómo vas? ¿Ya? Eso, ahora sí te veo. Muy bien. Cuéntanos lo que opinas sobre este tema. Yo opino que el buen vivir tiene que ver con la naturaleza, con nuestros pensamientos, con el estrés que a veces tenemos por malas expectativas o expectativas infundadas por el neoliberalismo que nos impiden tener ese bienestar de vida, querer alcanzar fortunas, querer alcanzar situaciones que no, que se desapegan de lo que es la naturaleza humana, vivir, por ejemplo, estar apropiándonos de la naturaleza, quitándola de un lugar para ponerla en otro, echando a perder los ecosistemas. Sí, con una mala expectativa porque pues el hombre pues vive determinado tiempo y la madre tierra pues pervive. Entonces, si nosotros entendemos esa situación, vamos a vivir sin prisas, sin querer apropiarnos de la naturaleza, sino disfrutando el medio ambiente, disfrutando la naturaleza, comiendo sano, produciendo nuestros alimentos, no generando sufrimiento en los animales para poder hacer dinero. No, hay muchas situaciones de las cuales podemos reflexionar y que pues si nosotros lo logramos entender, vamos a ser felices. Ok, gracias Ana María. Sí, Eh, hoy nuestros muy especiales expositores tienen algo de prisa. Eh, Jorge León tiene algo de prisa porque tiene otra clase saliendo de esta reunión con nosotros. A duras penas podrá hacer su propia presentación y eventualmente escuchar o contestar alguna pregunta de ustedes. Eh, y por otro lado, nuestra invitada muy especial, Larisa da Silva Araújo, ella de origen brasileño, pero que está viviendo ahora en Suiza, tiene las 12 de la noche en su reloj y por lo tanto, como la vamos a dejar un poquito para segundo, tercer lugar, pues no va a resistir mucho si la dejamos hasta tan tarde. Así que vamos a correr, pero quiero pedirles, rogarles el tiempo adicional antes de que termine la sesión para hacer una conversación interna sobre el tema que tendremos que tratar la próxima semana. Le ruego el favor, apaguen sus micrófonos. Froilán Águila. Gracias, Froilán.
Eh, bueno, entonces vamos a comenzar con Jorge León Quiroga, que es, como les digo, hoy tenemos tres invitados muy, muy especiales, con gran carga de conocimiento, con gran cantidad de experiencia, con unos recorridos de vida o académicos realmente excepcionales. El primero es Jorge León Quiroga Canaviri, es economista, doctorado en desarrollo económico por la Uni-Bremen de Alemania y terminó su segundo doctorado en proyectos de la UNIP en Puerto Rico, especializado a nivel de maestrías en economía agrícola, macroeconomía aplicada, seguridad, defensa y desarrollo, y varios diplomados en universidades de Bolivia, Chile, Costa Rica, Alemania, México y Suiza. Él es originario de Bolivia y pues eh, trae la carga del sentido profundo de donde nace este concepto de vivir bien, buen vivir, o como dicen los colombianos ahora, vivir sabroso. Los últimos estudios en investigaciones realizados por Jorge León son en bioeconomía, de lo cual es especialista, pero con aportes científicos que lo diferencian de la ortodoxia europea, de donde nace y viene ese concepto de bioeconomía. Actualmente es consultor internacional en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA de Bolivia, y ha ocupado cargos altos en gremios privados y sector público, con reconocimientos parlamentarios y empresariales. Es conversante internacional, docente y coautor de dos obras, de las cuales habrá de conversarnos a continuación. Bienvenido con nosotros, Jorge León Quiroga Canaviri. Por favor, ¿qué quieres comentarnos sobre buen vivir y evaluación del buen vivir? Adelante, por favor. Bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Larisa. Esperemos que no sea muy largo el tema. Voy a tratar de abreviar para que no se quede hasta muy tarde. Y también un cordial saludo a todos los maestrantes o diplomantes que están en esta sala, porque definitivamente este tema es un tema muy amplio, es muy grande, pero hemos tratado siempre de irlo desarrollando de la forma mucho más amena, porque en Latinoamérica es prácticamente un nuevo reto, es un desafío que tenemos todos los países, que hemos inclusive cambiado nuestras constituciones políticas del Estado para poder hacer que nuestra sociedad viva bien. O sea, nosotros en Bolivia le llamamos el vivir bien, en Ecuador se llama el buen vivir, también en México, y obviamente ambos conceptos están redefinidos en lo que se denomina en México, por ejemplo, el bienestar. De cualquier forma, como lo decía bien nuestro anfitrión, vivir bien es una filosofía de vida, donde aprendemos a valorarla y se busca un equilibrio con uno mismo. El estar bien es desde la persona, y hay que saber convivir bien también. O sea, no es solamente una persona que es egoísta, sino por el contrario, el vivir bien implica tener armonía con el colectivo que nos rodea y con la naturaleza sobre todo. Alguien ya lo decía muy claramente, esa convivencia armónica con la naturaleza obliga al ser humano a dejar ese antropocentrismo, que es a veces muy lacerante, donde en primera persona se pone al ser humano, y el ser humano todavía tiene la desfachatez de querer humanizar a la naturaleza.
Eso es algo contra lo que nosotros, como investigadores, luego vendrá Marcelo y reforzará el concepto, hemos ido en contra, obviamente, porque la naturaleza nos ha dado una demostración clara de que tiene sus propias leyes, tiene sus reglas, y cuando abusivamente el ser humano la maltrata, sabe defenderse. Prueba clara de ella tenemos en este momento el cambio climático, que es bastante duro. Luego tenemos, fruto de las desavenencias de no saber convivir bien en los países europeos, esa guerrita que está ocasionando que muchos países tengan inseguridad alimentaria o puedan tener hasta hambruna. Y finalmente la pandemia, que es otro factor que hay mucha especulación si fue prevista o no, si se ha hecho en un laboratorio o no, pero de cualquier forma ha matado mucha gente. Para mí esos tres elementos son los que me orillaron a ponerme a pensar y a desarrollar un paradigma propio. Porque obviamente, y ya han visto en mi currículum, yo me he recorrido prácticamente todo el mundo y en mi formación doctoral tuve la suerte de conocer muchos profesores alemanes que habían sido alumnos de un fundador, de un pionero en lo que hace a la bioeconomía, como es Georges Schrödinger. Este rumano que en 1971 hizo una propuesta al mundo de evitar ese antropocentrismo, y él lo que hizo fue incorporar inclusive la basura en el proceso productivo. Ya lo van a ver ustedes en una pequeña formulita que he preparado para esta charla, pero en esto a donde quiero entrar y de manera muy directa es por qué tenemos que ir de esa definición filosófica a lo práctico. Y esto se traduce obviamente en políticas públicas. En nuestro país nosotros exactamente hace 15 años hemos empezado a trabajar en estas definiciones y obviamente el 2009 se introdujo todo esto en nuestra Constitución. Pero hasta el día de hoy no hubo un resultado concreto en cuanto a poder tener una métrica y saber qué realmente es el vivir bien. Entonces nos orilló a tener una métrica para tener una respuesta a cuán y cómo de bien vivimos los bolivianos. Entonces ahí se generó un objetivo que es crear un índice multidimensional basado en fundamentos filosóficos que ya les he mencionado, pero sin excluir otros elementos claves como la cultura, las costumbres, el lenguaje, que ese es un paradigma prevalente del vivir bien. Entonces, operativamente, nosotros hemos hecho varios ensayos, hemos hecho unos modelos matemáticos, eso no voy a exponer hoy, pero lo fundamental es que tratamos de ordenar 25 principios del vivir bien que justamente nuestro vicepresidente actual, que otrora fue canciller de nuestro país, por toda la ancestralidad que él tiene, porque él es indígena, él empezó a generar fundamentos tetralécticos, una tetrasociología, que permitieron tener pautas ontológicas para poder definir las dimensiones y variables que mejor describan este paradigma. Pero el índice que se estaba construyendo estaba soso, le faltaba algo. Y eso Marcelo, que viene luego, les va a poder explicar, porque no se encontró algo que pudiera terminar de sellar este índice multidimensional, a pesar de que tuvimos mucho apoyo de los amigos que desarrollaron su índice de la felicidad bruta en Bután, y obviamente lo que estaba faltando es algo que se nos ocurrió con Marcelo después de largas conversaciones, y era incorporar algo que ya se ha desarrollado en el mundo, como es la bioeconomía, pero no esa bioeconomía europea que tiene otra vez sabor a consumismo, sabor a querer expandirse en un utilitarismo que muchas veces, en vez de ayudar a la madre naturaleza, la vuelve a agraviar. Entonces es ahí donde nosotros hemos buscado nuestras herramientas articuladoras en nuestra sabiduría ancestral, y ahí hay determinantes lingüísticos, filosóficos, culturales, sociales, que son los que nos han permitido hacer de esta medición, este vivir bien, donde tomamos en cuenta la interculturalidad. Tenemos un centro que es, obviamente, es de donde se presume que ha sido el origen de la civilización, especialmente andina o andeamazónica, y
donde los saberes ancestrales, pues obviamente nos están poniendo en la disyuntiva de decir, ok, no todo el desarrollismo y no todo la tecnología y todo lo que viene de Europa es adaptable en nuestra realidad. Y en consecuencia tenemos que nosotros tener la capacidad de hacer algo propio. Y aquí viene lo primero. Me tocó ordenar estos 25 principios del actual vicepresidente Choquehuanca, que si los leemos son bastante sabios. O sea, sus ancestros le enseñaron que lo primero es priorizar la vida, lo segundo es vivir bien y no mejor, el tercero llegar a acuerdos en consenso, el cuarto es respetar las diferencias, el quinto saberse comunicar, el sexto es un control social, el 7 vivir en complementariedad, el 8 defender la identidad, el 9 trabajar en reciprocidad, el 10 aceptar diferencias, el 11 el respeto a la mujer, el 12 no robar y no mentir, el 13 saber danzar, el 14 priorizar derechos cósmicos, el 15 saber trabajar, el 16 saber comer, el 17 ejercer soberanía, el 18 escuchar a los mayores, el 19 saber beber, el 20 retomar al Abya Yala, 21 el equilibrio con la naturaleza, el 22 recuperar los recursos, el 23 proteger las semillas, el 24 aprovechar el agua, y había un 25 que es reincorporar la agricultura como una especie de plano alquímico y utilizando algunas herramientas que combinen tecnología y tradición. Y ahí hemos inscrito nosotros una propia bioeconomía que le hemos dado un nombre y se llama la bioeconomía ande-amazónica. Entonces, no fue fácil ordenar todo esto, porque no es que hemos puesto los numeritos porque sí. Hemos tenido que hacer un análisis relacional en lo que más se apega a la energía, en lo que más se apega a la materia y una reestructuración espacio-tiempo. Yo en mi formación economista y con 2 doctorados al medio, me di cuenta de que hemos hecho bastantes omisiones los economistas en el manejo especialmente de esta relación tiempo y espacio. Los economistas manejamos muy bien la parte intertemporal, pero la parte espacial la dejamos a un lado. Y ni qué decir en estas relaciones, en lo que es, o sea, hacemos un análisis muy materialista, muy material, pero lo que corresponde a la energía, siendo nosotros los seres humanos energía, dejamos a un lado. Entonces, al haber ordenado estos 25 principios y además en una herramienta ancestral, porque esta es la famosa chacana, encontramos una sorpresa. Este 21, 22, 23, 24 y 25 son exactamente los 5 principios fundamentales de la bioeconomía. Y llegamos a una conclusión que no es valiente, porque como soy asesor actualmente del Consejo de Bioeconomía Circular de México, con mis colegas que también son muy preparados en la materia, hemos estado discutiendo el tema y se ha llegado a un convencimiento de que la bioeconomía no es tan nueva, ni para nada solamente porque Georgescu la haya puesto en la década de los 70, ahí empezó. El tema del reciclaje lo hemos encontrado en Tiahuanacu, y hay en los vestigios que tienen en México y en otros países, en Guatemala, etcétera. Eran sociedades que sabían reciclar. Y no era ninguna novedad incorporar el reciclaje dentro de lo que es la bioeconomía, y así varios de los conceptos, nuestra ancestralidad ya los practicaba. Entonces ese es el punto de partida. Y aquí los pueden ver. Aquí están los principios claves de la bioeconomía, que es defender el medio ambiente, evitar la destrucción y contaminación de ecosistemas. Eso es para nosotros en Bolivia equilibrio con la naturaleza. Asegurar la capacidad de regeneración de biodiversidad es proteger las semillas. Uso de recursos renovables y energías limpias es recuperar recursos. Cerrar los ciclos de la materia aprovechando integralmente los recursos. El ejemplo más grande es el agua. Y la producción y consumo local de agricultura es reincorporar la agricultura en el proceso. Entonces es así que nosotros revisamos el trabajo de Roegen, porque él partió en 1971, pero se le reconoció digamos, la paternidad de lo que ni siquiera se llamaba bioeconomía, se llamaba una economía ecológica. Entonces él empezó a acuñar el concepto y él ligaba lo económico con lo biológico. Ese era su gran aporte, pero no era un aporte simple, porque él hablaba de la sostenibilidad y uso de recursos, criticando al crecimiento limitado que en esa época había, y a él lo secundó el famoso informe Meadows, que obviamente nos alertó de que así como iba el mundo con esos procesos lineales, no íbamos a llegar muy lejos,
y se anticiparon 50 años porque lo que hoy estamos viviendo, los hermanos Meadows ya lo habían propuesto el año 71. Entonces la Unión Europea, el 2005, con todos esos informes, ese informe de Roma, etcétera, toma en serio las cosas y dice, ok, ¿qué es la bioeconomía? La transformación, conocimiento y ciencia biológica, pero aquí hacen un agregado, utilizan la biología molecular como parte de este esquema. El 2009 la OCDE introduce algunas otras cosas, como es la inversión, desarrollo, etcétera, y procesos biológicos con biotecnología. O sea, la biotecnología es relativamente novel en su aplicación, y ahí es a partir del 2009 que empieza a fortalecerse. El 2018 se hace el primer encuentro global de bioeconomía, este Global Bioeconomy Summit, donde sacan una definición que dicen es la producción sostenible y uso de recursos biológicos, incluyendo el conocimiento para productos, procesos, servicios, en todos los sectores industriales y comerciales, empleando procesos y principios biológicos. O sea, hasta ese momento era la definición que estaba cambiándole el rostro inclusive a los modelos económicos que se estaban manejando hasta esa época. El 2019 mi oficina hace un cambio también de definición y dicen es la utilización intensiva de conocimientos, recursos, procesos, tecnologías, principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Podríamos habernos quedado con esta definición, pero nosotros no estábamos de acuerdo con todo el procedimiento que se está haciendo en Europa respecto a la bioeconomía. Es más, está muy bien para ellos porque tienen mucho capital, tienen mucha ciencia, tienen mucha tecnología y tienen que cumplir otros problemas, otros desequilibrios que obviamente no los pueden traspasar todos directamente a Latinoamérica. Entonces, un poco insurrectos, hicimos una definición propia que es el complemento necesario que incorpora, primer tema, la biocultura, que es ese rescate que les estaba mencionando, de poder hacer incluso una convergencia entre los conocimientos ancestrales y modernos. También estaba un segundo aspecto que se había omitido, a pesar que en 1930 ya se habló del modelo mutualista de Locke y Volterra. El análisis territorial tenía mucha influencia de los alemanes y los japoneses, y es ese desarrollismo territorial que está todavía operando en Latinoamérica, que no es necesariamente el más benigno, o sea, tiene algunas falencias que posteriormente... ¿Me escuchan? Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bien. Y finalmente estamos hablando de un aspecto que es bastante nuevo. He conocido a un colega doctor recientemente en Gran Bretaña que está queriendo postular al Nobel y que habló sobre lo que es el gran componente de la bioinformación. ¿Por qué habló de esto? En todo este ciclo, en toda esta escala de tiempo, la pandemia ha dejado muchas lecciones a la humanidad, especialmente a los economistas, que no hemos podido hacer frente rápidamente ante todo ese flagelo. Entonces, por eso es que nos hemos animado a ir un poco más y hemos hecho este desarrollo que lo hemos presentado no solo en Europa, sino en otros países. Hasta el 2019, el mapa de los 41 países que estaban haciendo bioeconomía era este. Ahí obviamente Bolivia no contaba, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para incorporarla, pero de todas formas estaba muy diferenciado. Habían países que habían avanzado fuertemente en la bioeconomía y habían otros que se habían rezagado. Empero, los países latinos que habían avanzado fuertemente en la bioeconomía estaban comenzando a volverse otra vez muy capitalistas. ¿Eso qué significa? Que a ellos les interesaba hacer la relación costo-beneficio y para eso no importaba sacrificar la expansión de la frontera agrícola agrediendo a poblaciones que son indígenas, originarios, campesinos, etc. Entonces, ahí nosotros hemos salido con un nuevo enfoque buscando siempre el equilibrio, y el equilibrio como nosotros le llamamos con nuestra Pachamama. Pero para hacer un análisis uno tiene que ser muy técnico y como doctor en economía me he tenido que estudiar esos 41 procesos bioeconómicos para poderlos mapear y he encontrado lo siguiente, que países como Alemania y algunos países muy desarrollados lo que hacen es un relacionamiento de la tecnología que la tienen excelente, con la investigación, porque siguen descubriendo cosas absolutamente nuevas. Los cubiertos para comérselos, los platillos igual, etcétera, todos son desarrollados en Europa.
¿Por qué? Tienen capacidad financiera, tecnológica y científica. Los Países Bajos están preocupados por el ecosistema y eso los hace diferentes. Y ahí Canadá y Estados Unidos están más o menos en las fronteras. ¿Pero qué relacionan ellos? Investigación con los recursos naturales. A los asiáticos los recursos no les importan nada. Ellos son full tecnología y lo que quieren es que la ciencia y la innovación tecnológica propongan unas nuevas alternativas productivas. Y aquí en toda esta mezcolanza de países latinos tenemos a Colombia, que también está Rusia inclusive, tenemos a una Costa Rica que es tecnológicamente hablando muy intensiva, tenemos un México que está un poco alejado de eso, está más o menos como la mitad, pero que está trabajando con eso, su Consejo de Bioeconomía Circular, y tenemos países que agresivamente han entrado como Brasil, Argentina y otros a estos modelos, pero todos siguiendo el reflejo de Europa, sin tomar en cuenta que la dotación de recursos es distinta. Acá nosotros, de los 19 países más mega biodiversos, están aquí. Y dense cuenta que el quinto país más mega biodiverso del mundo es Bolivia. Entonces nosotros teníamos que buscar denodadamente salirnos de este esquema y ver cómo mejor manejar nuestros recursos, orientarlos a aplicaciones prácticas, porque si hablamos de bioeconomía, nosotros tenemos un producto estelar que se llama chuño. El chuño es una papa a la que le extraemos el agua y que definitivamente puede tener una duración de más de 5 años. Al igual que México también tienen los tamales y en varias otras cosas, ese tipo de cultura ancestral para prevenir la inseguridad alimentaria. Entonces todos estos análisis nos han mostrado que teníamos que buscar algo propio y no necesariamente copiar, adaptar, improvisar, etc. Pero hay que siempre ser respetuoso con los avances de la ciencia. Inicialmente los economistas cuando querían ligar economía y biología, lo que hacían, según Clark en el 76, es hacer un recuento matemático de las especies, el famoso conteo de ballenas. Lo otro que se hizo fue hecho por Bild en el 50, que es reconstruir la economía a través del anatomismo, o sea, relacionarla, como hacían los fisiócratas, las tablas donde se comparan el flujo sanguíneo con la economía que tiene un flujo circular. Lo propio hablábamos de Charles Darwin, que en su momento fue irreverente con la academia y por eso lo votaron y epistemológicamente dijeron esas teorías del mono, etcétera, fuera. También Kegel y otros, ellos sí hacían experimentación y el animalito favorito para estas experimentaciones, incluso para demostrar que los seres humanos somos tan microscópicos, tenemos un cerebro tan microscópico como de los ratoncitos, para aplicar la teoría del consumidor. Entonces eso se hicieron en el 75 y siguieron avanzando. Entonces ahí vino Röntgen, a quien no tuve la suerte de conocer, pero mi profesor tutor fue alumno de tesis de Röntgen. Pues él me enseñó otra realidad de la economía. Es más, el desafío me dijo: Quiroga, usted ha venido con sus maestrías y con todas sus cosas acá a Europa, ¿está dispuesto a vaciarse y a quitar todas esas telarañas de su cerebro para hacer una propuesta nueva y para hacer un poco de epistemología y ciencia para lo que usted está buscando? Y ese fue el gran reto. Entonces ahí me tocó estudiarme bien lo que era la economía convencional, que siempre fue física. Los economistas siempre nos hemos dado a muy matemáticos, a muy ingenieriles, y para hacer las funciones de producción y consumo hacíamos funcioncitas. Pero eran unas funciones atrevidamente simples, eran muy lineales, y gracias a esa linealidad hemos tenido 4 revoluciones industriales, y esas 4 revoluciones lo que han hecho es hacerle mucho daño a la naturaleza. Entonces, Röntgen, que se consideraba un ecologista porque era doctor en economía, doctor en matemáticas, doctor en física y doctor en biología, él dijo: esto no funciona así. Todo este simplismo, tanto capitalista como marxista, porque eran relaciones capital-trabajo y esos sus supuestos heroicos de todo es constante, etc. Él dijo: la naturaleza es viva y modelar la naturaleza no es nada fácil. Entonces él introdujo las leyes de la termodinámica, y la segunda ley hablaba justamente de aprovechar el valor de la baja entropía. ¿Qué es una baja entropía? Nosotros los seres humanos, que somos energía, cuando estamos con alta entropía nos mandamos a rodar, o sea, peleamos. En cambio, cuando estamos con baja entropía podemos
ser amenos, podemos charlar, etcétera. Entonces les hago esa explicación así de sencilla para que entiendan el concepto. Entonces la sociedad que está con baja entropía sí puede generar funciones de consumo y producción muy distintas a las que ordinariamente se han venido haciendo. Porque pasar de un estado estacionario que supone la linealidad de un modelo y hablar de lo que sería el decrecimiento, porque se ha criticado mucho el desarrollismo, y esa es la tesis, esa es la especialidad doctoral que he abrazado. Entonces tenía que quitarme las telarañas y hacer un cambio grande de paradigma. ¿Y eso a qué me llevó? A descubrir que el profesor Rögen sí estaba muy interesado en hacer la relación energía-materia, como les había mostrado que se hace en nuestra pluriculturalidad y en nuestra ancestralidad a través de nuestra canta. Entonces esto era maravilloso, para mí era música para mis oídos, y cuando descubrí que este simple flujo circular de la economía, cuando uno ya le incorpora a su sistema económico, en su sistema social y analiza la biosfera, es un sistema mucho más complejo de lo que habitualmente hemos venido manejando los economistas. Entonces, esta síntesis les va a permitir a ustedes orientarse. El modelaje clásico, tanto de capitalistas como de marxistas, era muy limitado, era simple y era abstracto e irreal. Entonces, ¿qué decía Rögen? Un modelaje transdisciplinario que considera la física, la química, la biología, la matemática, la economía y otras ciencias, incluyendo las ancestralidades, pueden servir para solucionar esto que la economía había abandonado o se despreocupó, que es un relacionamiento entre energía y materia. Todo esto es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y somos complejos. Y lo propio, los seres, los animalitos y la naturaleza, las plantas, etcétera, son complejos. O sea, no es para meterlos a hacer un modelaje sencillo, no sirve. Entonces, ahí saca Rögen los fundamentos de la bioeconomía, que dice: vamos a relacionar ciencia, tecnología e investigación, donde vamos a manejar los recursos que son biomasa residual, que proviene, es basura que puede provenir de procesos primarios, luego el agua, el suelo y la biodiversidad. Por el otro lado, los productos que se van generando son alimentos, la comida para los animalitos, fibras y energía. ¿Y qué procedimientos? Primero, si se habla de industrias, tienen que ponerse en primera línea las industrias alimentarias, y que no necesariamente, al menos en Latinoamérica, hacen un reciclaje pleno como sucede en otras latitudes. También hay nuevas industrias químicas, hay biorefinerías, y todo eso es lo que nos han ido pintando de la bioeconomía. ¿Por qué me entré con tanta fuerza a la bioeconomía? Es porque hay justamente, lo he leído a Rögen en sus 8 libros, 5 en inglés, 3 en alemán, y tengo las cartas personales de él que le escribió a Schumpeter, donde decía: bullshit, esto no sirve, la Cap Douglas es un peor engaño. Y todas las otras cosas de las dos vertientes que se han ido manejando, teóricamente son falaces. ¿Por qué? Porque no estamos analizando la naturaleza. Su primera función, el 74, fue esto: que la función de producción va a depender de los insumos y donde coloca waste, la basura. Esto era lo primero que aportó. Pero antes de morir en el 94, se dio cuenta de que el modelo tampoco estaba completo así. Y él dijo: voy a incorporar la tierra ricardiana, el capital y el trabajo, que son funciones de stock. Al hablar de stock, estas pueden generar flujos. Y las variables de flujo son los recursos naturales, son los insumos que vamos convirtiendo, algunos otros aspectos que inciden en los insumos, la propia función de producción puede iterar, y la basura. Ahora, todo esto es análisis VAR, o sea, son relaciones multivariantes, y lo que vamos a hacer es un análisis matricial. No les voy a complicar con la matemática, pero quiero que me agarren el concepto. Para Rögen, que supo diferenciar lo que es stock y flujo, él decía: nosotros, si analizamos la naturaleza y ponemos estos componentes, no es porque me encante complicar la situación, es porque todo ese análisis es complejo. Y esas complejidades, los que habían trabajado y han sobrevivido siglos, son justamente nuestros ancestros. Entonces había que ver qué podíamos hacer nosotros. Y el aporte que hicimos con Marcelito fue a esta función que ya nos gustó muchísimo, porque además el concepto de Ricardo, y ahí
a los marxistas no quiero molestarlos, pero les voy a decir algo que les va a desagradar, es de que la teoría del valor, especialmente referido a la tierra, no la generó Marx, el que la generó fue David Ricardo. Y por eso Rögen, que era un científico muy avesado, dijo, esta es una de mis críticas mayores. Bueno, y hay muchas otras, porque definitivamente el marxismo nunca se metió con la naturaleza, a pesar de todos los divulgadores que vinieron después, y peor los capitalistas que hicieron tiras a la naturaleza. Entonces, a nosotros nos gustó esta función. ¿Y por qué nos gustó? Porque todos esos componentes los vivimos en la realidad, pero habían tres faltantes. Dos de flujo, que es el espacio físico, ese que les anunciaba de Locke y Volterra, que está dentro, que la incorporamos en la función, y lo que son las culturas ancestrales, que también estaban un poco echadas a menos. Lo que nos ha enseñado la pandemia eran las tecnologías de información y comunicación, que no son flujos, porque decían siempre es como un numerario, es un numerador, es transversal, bla, bla, bla. No, las tecnologías de información y comunicación son tan fuertes como estos otros tres factores. Y nunca nadie tuvo la valentía de reconocerlo, pero hoy por hoy, con esto de la inteligencia artificial, etcétera, estos objetos pueden llegar a dominar a muchos países y hacer no solamente cosas constructivas, sino muy destructivas. Entonces, es por eso que nosotros hicimos esos análisis y llegamos a esa función. Entonces, bueno, esta es una explicación de lo que decíamos, que son los factores de stock, y estos son los factores de flujo. Y aquí lo fundamental, recursos naturales, la lluvia, la energía solar, el suelo, etcétera, en todos los modelos que hemos ido analizando eran como la quinta rueda del carro. O sea, no le daban mucha importancia. Y el tema de la basura, que es no deseada, no se incorporaba en el proceso. Evidentemente Europa ya comenzó con eso, que es lo que se conoce como la economía circular, y obviamente ya saben de que se puede generar también muchas ganancias, obtener recursos adicionales si es que uno hace eso. Por eso es que nosotros, al hacer la diferenciación, lo que hemos encontrado es que la territorialidad con enfoque mutualista tiene injerencia en la generación de empleo, ingresos y cadenas productivas. ¿Por qué? Porque alienta el crecimiento agrícola, la convergencia de saberes, que es muy, muy importante, ayuda en principio a la seguridad alimentaria. Ya les estaba hablando yo, por ejemplo, nosotros tenemos los cereales andinos. Lastimosamente, como Latinoamérica fue saqueada toda la vida, uno de esos saqueos es que no hemos podido patentar nuestra quinoa, que es un producto estelar libre de gluten, demasiadas vitaminas, etcétera. Y así como ese tenemos otros, como la papa, tenemos el haba, tenemos varios, el tarwi y otros, que son alimentos muy ricos. El rato que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, porque a nosotros nos han maleducado a los latinos a querer abrazar el trigo no es de nuestras latitudes. O sea, eso ha venido importado y es una forma de dominación absoluta que hemos tenido los latinos, porque ahora que se están masacrando entre esos cuates y hay dificultades para conseguir eso, por fin los bolivianos aprendimos que tenemos estos otros cereales que pueden ayudarnos a sobrevivir mejor y que son mucho más sanos, porque el trigo que de alimenticio tiene muy poco. Entonces ahí viene la convergencia de saberes. Y por el otro lado vemos cómo funcionan las tecnologías de información y comunicación. Si este flujo es porque ayudan a la sostenibilidad y al cambio climático. Se necesita métrica, se necesita medir, se necesitan muchas cosas que si no tenemos esas herramientas no vamos a poder alcanzar. Y por el otro lado, la competitividad de la agricultura. Y al hablar de competitividad, eso, ojo, quiero que se lo quiten. Nuestros pueblos originarios, ellos tienen todo el derecho a desarrollar sus propios procesos y a hacer economía y a hacer la sociedad, etcétera, que quieran. Y no por eso tenemos que marginarlas. Estas en algún momento, si tienen turismo, si tienen esas otras actividades, pueden exportar. O sea, y eso no solo que les ayuda económicamente, sino que también su cultura se puede irradiar a otras latitudes. Entonces, este esquema, que era el viejo esquema europeo, nosotros lo hemos empezado a enriquecer, a darle cuerpo, y obviamente aquí está la clave. Esto será bueno siempre y cuando no se esté atropellando o pateando a la madre tierra. Entonces, ¿qué se puede hacer todo esto? Maravilla. Se puede generar sostenibilidad,
se puede mitigar el cambio climático, y yo no le llamo ni siquiera mitigación, no soy tan atrevido, es una adaptación al cambio climático. Y podemos reutilizar los recursos y esa competitividad que es natural. Entonces, ahí nosotros fuimos evidenciando que la biodiversidad es algo muy importante, los ecosistemas, cuidarlos es muy importante, nuestra cultura es una base fundamental del vivir bien, estos tres elementos. Entonces, por eso, haciendo un énfasis en la biocultura, hemos avanzado a la bioinformación, y con esta herramientita que ustedes han podido ver que liga energía, materia, etcétera, hemos visto por conveniente mostrar que tenemos lugares para recreación y turismo en estas zonas que a veces son zonas de reserva. Tenemos una belleza escénica no explotada. Tenemos pintores famosos como el que ha hecho la portada de nuestro segundo libro, que es famoso Mamani Mamani, que viaja por el mundo, pero lo que él hace es mostrar los arquetipos que él lleva en su sangre. O sea, todo esto que él dibuja, curiosamente es lo que los cronistas indígenas junto con los españoles hacían en 1519. Y así siguiendo, podemos hacer enriquecimiento espiritual. Entonces, todo esto nosotros lo hemos ido canalizando con Marcelo. Él es uno de los pioneros en Bolivia que ha ido trabajando del cuadrado a la tetraléctica, a la pentaléctica, y aquí tienen al atrevido economista que vino con la octaléctica, y lo que hicimos fue ordenar esta parte, complementarla con lo que ya han visto, que son los principios, saber que hay una muy fuerte influencia de los elementos de la naturaleza. Y si vemos a México, por ejemplo, en este tipo de organización que es piramidal, pues son pirámides, pero hay escalonadas. En el escalonamiento estamos viendo un poco la radiografía de lo que nuestra ancestralidad siempre nos enseñó, que es, hay diferentes pisos ecológicos y todo se basa y se fundamenta en la agricultura. Entonces ahí nosotros escribimos un librito que se llama La economía de la vida, donde hemos rescatado que para vivir bien, el buen vivir, bienestar, este gráfico resume todo eso. Y eso está obviamente orientado por esa cruz escalonada que se ha mostrado. Generando ya todas las conexiones, relaciones, viene lo que es especialidad de Marcelo, y esto él lo va a explicar, lo que es la biocultura. Tiene un componente ontológico, tiene un componente lingüístico, tiene muchas cosas que son absolutamente claves y donde México y Bolivia tenemos cosas comunes. Por eso es que nos han visto nuestros colegas mexicanos o nos han adoptado para ser parte de su círculo, o en este caso de la red de bioeconomía circular de México. Un aspecto que no se ha estado difundiendo mucho es el tema territorial. Y les decía, en la parte territorial esto es un expediente que hay que complementar. Y eso va a llegar a darse en el momento en que tanto la gente que viva en las poblaciones, etcétera, tengan el sentido de que hay un proceso de reestructuración espacio-tiempo. Esta territorialidad se va a conectar con la bioinformación, porque lo que no se puede dejar de ver es que aún en las comunidades más alejadas ya nos hemos vuelto dependientes de estos pequeños instrumentos que son los celulares, etcétera, y de toda esa tecnología que hoy incluso nos permite estar conectados en esta clase. Entonces, este esquema hubiera quedado trunco, y quedó trunco porque todos hicieron los máximos esfuerzos al haber omitido esta pequeña piecita, que es tal vez el aporte que ha permitido integrar estos 4 componentes, y eso se llama bioeconomía. Entonces, en esta conceptualización de vivir bien, esto no voy a repetir porque Marcelo les va a dar, solo quiero irme directamente a la armonización de sistemas. En Bolivia nosotros tenemos 2 caras de Bolivia. Este es un sistema muy occidental, muy europeo, etcétera, signado por nuestra bandera nacional, la tricolor, pero cuando hacemos un análisis de todo lo que está inmerso dentro, sigue siendo ese linearismo, ese simplismo, donde solamente conjugamos cuadrados, circunferencia, etcétera. Cuando nosotros vemos la otra bandera, que es de nuestra ancestralidad, esta es la famosa huipala, que tienen con los escalones y todo, muestran una geometría y una matemática mucho más avanzada que esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros obviamente no queremos despojar a nadie, o sea, ellos tienen derecho a vivir bien como ellos. Entonces busquemos determinantes y relacionantes que puedan permitirnos armonizar ambos sistemas.
Y ahí los determinantes es saber bien, estar bien, hacer bien, servir bien. Esto domina Marcelo, les va a explicar. Y el complemento, porque no lograron cuadrar, nunca tuvieron métrica, no sabían cómo. Entonces ahí vino Jorge Quiroga y es alimentarse, la armonía con el equilibrio en la madre tierra, proteger las semillas, que son esos 5 principios bioeconómicos, que cuando los pusimos todo ya cuadraba. Entonces ahí se pudo hacer un alineamiento para el vivir bien, que va a la planificación, porque ¿para qué hemos hecho todo este ejercicio? Para las políticas públicas. O sea, era necesario tener una métrica. Entonces ahí supimos que teníamos otro doctor, Guzmán de Rojas, que él hizo un programa de computación, se llama el Atamiri, y donde las relaciones no son binarias. El idioma aymara, incluso él fue muy modesto, dijo va de -1, 0, 1, y cuando hemos ido descubriendo con Yampara y otros científicos es -2, -1, 0, 1 y 2. O sea, es pentaléctico el idioma. Y por eso la traducción hacia cualquier idioma es automática, es un idioma muy complejo y hay que analizarlo. Entonces, el equilibrio es ver este tipo de relacionantes. Esta es una chincana hembra, esta es una chacana macho, juntamos y generan 49, que es un número mágico, y estos sin los colores es una huipala. La sucesión de Fibonacci nos sirve para hacer cuántas variables, ver las relaciones, determinantes, cualidades, y ahí consulté a un doctor, al PhD Alfredo Lozano, que es ecuatoriano, ellos han avanzado también bastante en el buen vivir, y para ver si es que podíamos incorporar algo de esto. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos hemos dado cuenta de que lo que se estaba estudiando en Bolivia, en Ecuador, era Max Smith, Semasco, la tetraléctica y todo eso, estaban omitiendo a todo esto que ya se había empezado a desarrollar a partir de los 70. Entonces, ahí nos permitió darnos cuenta además de que la famosa huipala, que en algunos sectores de mi país es vilipendiada, tenía una consistencia matemática que no he visto en ningún otro lado. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que la bioeconomía no es un invento de este último medio siglo, sino que esto va mucho más atrás. Y bueno, la métrica, en mis momentos de inicio de la profesión, yo fui formado en Aguascalientes, México, fui director de estadísticas sociales, me he estudiado cómo han hecho todas estas métricas a nivel global, y me simpatizó mucho lo que hizo Sabina Alquire y todos los científicos que han hecho el índice de la felicidad. Pero no me pegaba como boliviano, porque han visto ustedes esos 25 principios, son mucho más complejos que los que hemos podido estudiar en otro lado. Entonces, línea de pobreza tiene algunas cosas interesantes, NBI también, pero no era todo. ¿Por qué? Porque encontramos que la multidimensionalidad es un encuentro de equilibrio donde tenemos proporciones áureas occidentales, y también tenemos una Bolivia indígena donde tenemos raíz cuadrada de pi, o sea, uno es pi, el otro es raíz cuadrada de pi. Entonces, a todo esto le hemos metido bastante matemática. Este es el método de Alquire-Foster. Lo hemos mejorado con algunas de las vivencias ecuatorianas y hemos sacado esta métrica, donde tenemos, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, esto es territorialidad. Eso es el saber estar. Para saber estar, ¿qué tengo que hacer? Proteger la naturaleza, tener un patrimonio tangible, el cuidado de la biodiversidad, proteger las semillas, estar en orden con el tema del cambio climático, adaptándome y no haciéndolo mayor, sequía y erosión. Entonces, los indicadores que se han construido es para satisfacer esto, y conectados a esos 25 principios que los hemos ordenado a través de la tabla. Entonces aquí tienen, son 49 indicadores, aquí no hay ningún número mágico. Todo lo hemos basado en esa ancestralidad que ustedes han podido observar. Entonces, lo más simpático fue encontrar que la lengua aymara tiene una potencia cultural, histórica, matemática, geométrica y otras, y que puede integrarse con una matriz territorial que tiene un principio biológico. O sea, la territorialidad también es celular. Todos estos componentes que se han ido viendo, etcétera. Entonces, ahí nos permiten concluir de que esto tiene una multidisciplinaridad que es la base para poder hacer una métrica del vivir bien. Yo recibí la recomendación de Eduardo de que no profundice mucho en la matemática, ustedes no están a nivel doctoral, pero es necesario que les ponga las pautas. Y esta es otra.
tenemos 4 principios. Estos 4 principios fueron absorbidos por la Comunidad Andina de Naciones, que son las 4 leyes ancestrales del vivir bien, y ahí Marcelo tuvo una participación gravitante. Sobre estos 4 también hemos utilizado algún material para hacer esta métrica multidimensional. Todos estos trabajos los publicamos en un librito que se llamaba De la filosofía a la política pública, y como les habíamos metido el dedo muy fuertemente a los europeos, el libro resultó un bestseller, o sea, más de 5.000 ejemplares vendidos, y se tradujo a 6 idiomas. ¿Y qué estábamos buscando con todo esto? Las respuestas a la hambruna, las respuestas al calentamiento global y a la pandemia. Entonces, después de que nos han hecho críticas, nos han hecho preguntas, etcétera, porque hemos llegado a momentos en que yo tenía en mi ResearchGate 2 consultas diarias, entonces hemos hecho este libro que se llama La economía de la vida, o la bioeconomía de Amazon, que también es fruto de hacer una aplicación, o sea, tiene un enfoque agrocéntrico. El vivir bien, si no parte de la base que es, si no como me muero, entonces ¿de qué estoy hablando? Y si la industrialización, por eso le hemos dado estos nombres a la política industrial, fui el responsable de hacerla en mi país, y que tiene esto, y obviamente este material va a quedar para ustedes, pero es un cambio de modelo económico. Es un cambio donde se están resolviendo los problemas que ahora están ocupándole a todo el mundo, pero nosotros lo que estamos haciendo es retornar a lo que ya sabíamos y que maliciosamente estaba difuminado por cualquier lado. La bioeconomía, como genera, lo que trata de hacer es recuperar todos los desperdicios que se van generando en el agro, la cáscara de arroz 20%, el post-mortem bovino 12%, los desechos de café entre 60 a 80 y en mil países hasta 90, residuos de caña, etcétera. Es una barbaridad como nosotros en mi país dejamos podrir frutales, cuando estos tienen un insumo que es la pectina, es carísimo para la industria, especialmente alimenticia. Esto podríamos sacar nosotros de esta membrana que existe entre la cáscara y el fruto, y nos ahorraríamos muchísimo dinero, etcétera, que hay que verlo. O sea, la gente que ha querido satanizar a la bioeconomía, porque los hay en mi propio país, decían, no, otra vez este es el retorno al capitalismo, nos vamos a prostituir como las veces pasadas. No, señor, hay que saber medir y hay que saber hacer las cosas. Nosotros como entidad hemos también estado fomentando parcelas demostrativas, enseñando o explicándoles de que el uso de bioles, tanto como fertilizantes y plaguicidas naturales, pueden mejorar la producción de estos mismos cultivos ancestrales. Entonces ahí ha venido lo que se llama el armar un rompecabezas, y donde la biocultura tiene su rol, y eso Marcelo lo va a explicar. La bioinformación es digamos algo nuevo, pero que tenemos que saberlo asimilar, y para eso un determinante clave es el desarrollo territorial. Entonces es eso de lo que nos hemos ocupado en el libro, y ustedes en este curso entiendo de que se están preocupando bastante con el tema de territorialidad y el vivir bien. Entonces creo que estamos en el mismo camino. Sobre la bioinformación les voy a dar algunas pautas. Muchos satanizan a la biotecnología moderna sin saber de que los quesos y los vinos, que son también medio ancestrales y de origen muy largo en el tiempo, tienen este principio. Que la producción de tecnologías para el mejor uso de la biomasa renovable y bioprocesos eficientes también. O sea, no por el hecho de preservar a nuestras culturas y civilizaciones, vamos a taparnos el ojo con un dedo y decir, bueno, eso no sirve per se. Todo esto, si se utiliza bien, va a ayudar a que nosotros también podamos vivir bien o mejor. No me voy a entrar mucho a estas cosas, les voy a dejar ese material para todo el tiempo, pero lo que sí está muy ligado a todo esto es que muchas teorías, como la teoría del caos, lo que es el código portero, el código pionero, todas esas cosas las hemos tenido que ir examinando para definitivamente nosotros cuidar nuestra casa, que es el planeta Tierra. Hay los 25 principios del vivir bien, son una base ecuánime y armónica de ese proceso educativo bioeconómico, Ande Amazon, que crea valor bioeconómico aprendiendo a desaprender y volver a aprender para recuperar esos valores que necesita una sociedad más justa y sostenible. Nosotros ya hemos avanzado con productos, estos son
unos nutracéuticos que en la época de la pandemia hemos exportado fuertemente a Italia. Tenemos aquí el cacao silvestre, que le estamos dando otras connotaciones. Tenemos estos laboratorios que son gente ancestral, son brujos y apiris, los que ya se han dado cuenta de que también es mejor que vayan cumpliendo con normas para que no solo se queden en el mercado interno. En el tema de los biocombustibles se ha hecho gran cantidad de bioetanol y hay otras empresas que están emergiendo con otros productos que son muy útiles. Aquí tienen el concierto de todos los países en cuanto a su avance legislativo, y Bolivia recientemente se ha incorporado y ahorita estamos haciendo un anteproyecto de ley para fomentar a lo que sería esta bioeconomía andeamazónica. Todo esto demanda también de que haya un esquema de gobernanza que integre gobiernos, universidades o centros investigativos y productores. La sociedad civil no está de más, y gente que pueda generar recursos o dar recursos para que todo esto funcione es súper importante. Ahora, la bioinformación, ¿dónde va a radicar? En que los medios de comunicación se conecten con cada uno de los actores de la pentahélice y juntos empiecen a hacer cosas positivas y constructivas. Bien, conclusión preliminar, porque Marcelo va a hacer lo suyo. La bioeconomía ha llegado y es para quedarse a nivel global, pero hoy nosotros, cada uno tiene que definir cómo hacerlo territorialmente, etcétera, lo que les expliqué. La bioeconomía une la filosofía, por ejemplo, el vivir bien, con unos nuevos modelajes productivos. ¿Para qué? Para enfrentar inseguridad alimentaria, cambios climáticos, pandemias, que son los tres grandes retos de estos tiempos. La convergencia de tecnologías y saberes ancestrales puede potenciar la producción agrícola para satisfacer nuevas demandas mundiales y jalar al resto de la economía. Muchos especulan que con todo lo que se está deshaciendo Europa, Latinoamérica va a ser nuevamente quien va a estar ayudando a que la seguridad alimentaria sea repuesta. Bioeconomía puede reducir la huella ambiental de los sistemas alimentarios. En fin, son varias cosas que me he permitido traerles esta noche. Por el límite de tiempo y por otros factores, me quedo ahí. Yo voy a hacerle llegar esta presentación a nuestro coordinador y amigo Eduardo, entonces quedo a sus órdenes para poder resolver algunas dudas que les haya podido generar. Obviamente que todo esto es disruptivo y les ha debido mover el piso a muchos. Muchísimas gracias. Eres bueno, Jorge León Quiroga, de hacernos una exposición donde se muestra que el vivir bien, el buen vivir, puede alcanzar unos niveles de complejidad no imaginados en un primer momento. En estos días le dijeron con una sorna, con una ironía, con una mala leche a esta Francia Márquez, la vicepresidenta recién elegida de Colombia. Le dijeron: ahora que usted va a entrar a gobernar, por fin va a poder vivir sabroso como quiere, ¿no? Va a tener un palacio a su disposición. Y ella contestó: vivir sabroso sería muchísimo mejor si yo pudiera estar en mi familia, en mi casa, en mi comunidad. Vivir sabroso querría decir no tener que andar con 12 guaruras vigilando para que alguien no me vaya a matar. Vivir sabroso querría decir que yo podría estar con mi gente por las tardes, quizás tocando tambor o escuchando de los abuelos nuestras propias tradiciones sobre la ancestralidad. Usted no tiene ni idea de lo que es vivir sabroso y me confunde por completo, me agrede con su perspectiva clasista y racista. Y la periodista quedó muy impactada por la respuesta y le dice: no, escúcheme usted, yo nunca quise decir eso.
Y ella pensó que con eso ya iba a suavizar la conversación, pero le contestó todavía Francia Márquez: no, usted lo dijo y lo quiso decir. No me venga a mí con el cuento de que no lo quiso decir. Usted lo dijo. Eso quiere decir que efectivamente todavía tenemos un trecho largo que recorrer entre los empates de la academia, que nos muestra la complejidad tan enorme que puede existir detrás de un concepto como el de buen vivir, y las intuiciones de lo que mostró Frida en nuestro inicio de conversación, que tiene toda la razón. Es dignidad lo que está detrás, y una dignidad que se expresa en una condición de bienestar emocional, afectiva y de muchos factores psicológicos que hacen referencia a lo individual. Pero para que eso pueda existir, nos habla Ana María de unos elementos externos que tienen que ser considerados, y Jorge los nombra con un cúmulo de detalle absolutamente escalofriante, porque llega a una magnitud de variables, de factores que tienen que ser considerados para eventualmente algún día nuestros gobiernos desarrollen política pública que permita que los habitantes dentro del territorio nacional vivan bien, tengan buen vivir. Ese es nuestro sueño, es nuestra fantasía, y yo te agradezco inmensamente, Jorge, que vengas a mostrarnos todo lo que tenemos que caminar y recorrer, que es largo, y esperamos aprender más de ustedes, y que desde aquí, con lo que estamos construyendo de pluriversidad, podamos desarrollar los puentes de comunicación entre tus estudiantes y nuestros estudiantes. Que algún día eso se nos vaya materializando y convirtiendo en realidad, para ir siendo más precisos y más ricos en la interpretación de lo que necesitamos hacer. Yo le voy a pedir una excusa inmensa a mi amigo del corazón, Marcelo, y voy a tener que pasar primero, antes de preguntas y todo. Vamos a excusar a Jorge, no le vamos a permitir preguntas ni comentarios por ahora, porque sé que tienes que salir a dar clase, y entonces no te vamos a impedir, pero tengo la certeza de que el hermano Marcelo podrá eventualmente contestar sobre cualquiera de las cosas que nos has enseñado ahora. Y a Marcelo le voy a rogar que nos permita cambiar el orden, pero es que Larisa da Silva Araujo está en Ginebra, y ya para este momento es la 1 de la mañana para ella, y hacerla resistir hasta las 2, 3 de la mañana es una mala vida. No, es lo contrario. Así que le vamos a dar la palabra, perdón, Marcelo, espero que me excuses, le vamos a dar la palabra a Larisa da Silva Araujo, investigadora, doctorada y asistente en antropología y sociología en el Graduate Institute